La fiesta del monstruo, de Honorio Bustos Domecq. Te prevengo, Nelly, que fue una jornada cívica en forma. Yo, en mi condición de pie plano y de propenso a que se me ataje el resuello por el pescuezo corto y la panza hipopótama, tuve un serio oponente en la fatiga, máxime calculando que la noche antes yo pensaba acostarme con las gallinas, cosa de no quedar como un costra en la performance del feriado. Mi plan era sume y reste: apersonarme a las 20:30 en el comité, a las 21 caer como un soponcio en la cama jaula, para dar curso, con el colt como un bulto bajo la almohada, al gran sueño del siglo, y estar en pie al primer cacareo, cuando pasaran a recolectarme los del camión. Pero, decime una cosa, ¿vos no creés que la suerte es como la lotería, que se encarniza favoreciendo a los otros? En el propio puentecito de tablas, frente a la caminera, casi aprendo a nadar en agua bombada, con la sorpresa de correr al encuentro del amigo diente de leche, que es uno de esos puntos que uno encuentra de vez en cuando. Ni bien le vi la cara de presupuestívoro, palpité que él también iba al comité, y, ya en el tren de mandarnos un enfoque de panorama del día, entramos a hablar de la distribución de bufosos para el magno desfile y de un ruso, que ni llovido del cielo, que los abonaba como fierro viejo en Berazategui. Mientras formábamos en la cola pugnamos por decirnos al vestre que una vez en posesión del arma de fuego nos daríamos traslado a Berazategui, aunque a cada uno lo portara el otro a babucha, y allí, luego de empastarnos el bajo vientre con escarola, en base al producido por las armas, sacaríamos, ante el asombro general del empleado de turno, 2 boletos de vuelta para Tolosa. Pero fue como si habláramos en inglés, porque Diente no pescaba ni un chiquito, ni yo tampoco, y los compañeros de fila prestaban su servicio de intérprete, que casi me perforan el tímpano, y se pasaban el Faber cachuzo para anotar la dirección del ruso. Felizmente, el señor Marforio, que es más flaco que la ranura de la máquina de monedita, es un antiguo de esos que mientras usted lo confunde con un montículo de caspa, está pulsando los más delicados resortes del alma de Popolino, y así no es gracia que nos frenara en seco la manganeta, postergando la distribución para el mismo día del acto, con el pretexto de una demora del departamento de policía en la remesa de las armas. Antes de hora y media de plantón, en una cola que ni para comprar querosén, recibimos de propios labios del señor Pisurno orden de despejar al trote, que lo cumplimos con cada viva entusiasta que no alcanzaron a cortar enteramente los escobazos rabiosos de ese tullido que hace las veces de portero en el comité. A una distancia prudencial, la barra se rehizo. Lo yácamo se puso a hablar que ni la radio de la vecina. La vaina de esos cabezones con labia es que a uno le calientan el mate y después el tipo, vulgo, el abajo firmante, no sabe para dónde agarrar y me lo tienen jugando al 3-7 en el almacén de Bernardes, que vos a lo mejor te amargás con la ilusión que anduve de farra y la triste verdad es que me pelaron hasta el último botacén, sin el consuelo de cantar la nápola, tan siquiera una vuelta. Tranquila, Nelly, que el guardaguja ya se cansó de morfarte con la visual y ahora se retira, como un bacá en la zorra. Dejale a tu pato Donald que te dé otro pellizco en el cogotito. Cuando por fin me enrosqué en la cucha, yo registraba tal cansancio en los pieses que al inmediato capté que el sueñito reparador ya era de los míos. No contaba con ese contrincante que es el más sano patriotismo. No pensaba más que en el monstruo y que al otro día lo vería sonreírse y hablar como el gran laburante argentino que es. Te prometo que vine tan excitado que al rato me estorbaba la cubija para respirar como vallenato. Reciencito a la hora de la perrera concilié el sueño, que resultó tan cansador como no dormir, aunque no soñé primero con una tarde, cuando era pibe, que la afinada mi madre me llevó a la quinta. Créeme, Nelly, que yo nunca había vuelto a pensar en esa tarde, pero en el sueño comprendí que era la más feliz de mi vida, y eso que no recuerdo nada sino un agua con hojas reflejadas y un perro muy manso que yo le acariciaba al lomuto. Por suerte salí de esas purretadas y soñé con los modernos temarios que están en el marcador. El monstruo me había nombrado su mascota, y algo después su gran perro bonzo. Desperté, y para soñar tanto despropósito había dormido 5 minutos. Resolví cortar por lo sano. Me di una friega con el trapo de la cocina, guardé todos los cayordas en el calzado de Fray Mocho, me enredé que ni pulpos entre mangas y piernas de la combinación, mameluco. Vestí la corbatita de lana con dibujos animados que vos me regalaste el día del colectivero,
y salí sudando grasa porque algún cascarudo habrá transitado por la vía pública y lo tomé por el camión. A cada falsa alarma que pudiera, o no, tomarse por el camión, yo salía como taponazo al trote gimnástico, salvando las 60 varas que hay desde el tercer patio a la puerta de calle. Con entusiasmo juvenil entonaba la marcha que es nuestra bandera, pero a las 12 menos 10 vine afónico y ya no me tiraban con todos los magnates del primer patio. A las 13:20 llegó el camión que se había adelantado la hora y cuando los compañeros de cruzada tuvieron el alegrón de verme, que ni me había desayunado con el pan del loro de la señora encargada, todos votaban por dejarme, con el pretexto que viajaban en un camión carnicero y no en una grúa. Me les enganché como acoplado y me dijeron que si les prometía no dar a luz antes de llegar a Espeleta, me portarían en mi condición de fardo, pero al fin se dejaron convencer y medio me izaron. Tomó furia como una golondrina el camión de la juventud y antes de media cuadra paró en seco frente al comité. Salió un tape canoso, que era un gusto cómo nos baqueteaba, y antes que nos pudieran facilitar, con toda consideración, el libro de quejas, ya estábamos transpirando en un brete, que ni si tuviéramos las nucas de queso mascarpone. A bufoso por barba fue la distribución alfabética, compenetrante, Nelly. A cada revólver le tocaba uno de nosotros. Sin el mínimo margen prudencial para hacer cola frente al caballeros, o tan siquiera para someter a la subasta un arma de buen uso, nos guardaba el tape en el camión del que ya nos evadiríamos sin una tarjetita de recomendación para el camionero. A la espera de la voz de Aura y se fue, nos tuvieron hora y media al rayo del sol, a la vista, por suerte, de nuestra querida Tolosa, que en cuanto el botón salía a correrlos, los pibes nos tenían a ondazo limpio, como si en cada uno de nosotros apreciara menos el patriota desinteresado que el pajarito para la polenta. Al promediar la primera hora, reinaba en el camión esa tirantez que es la base de toda reunión social, pero después la Merza me puso de mal humor con la pregunta si me había anotado para el concurso de la Reina Victoria, una indirecta, vos sabés, a esta panza bombo, que siempre dicen que tendría que ser de vidrio para que yo me divisara, aunque sea un poquito, los basamentos Orma 44. Yo estaba tan eufórico que parecía adornado con el bozal, que a la hora y minutos de tragar tierra medio recuperé esta lengüita de campana y hombro a hombro con los compañeros de brecha, no quise restar mi concurso a la masa coral que despachaba a todo pulmón la marchita del monstruo, y ensayé hasta medio berrido que más bien salió francamente un hipo, que si no abro el paragüita que dejé en casa, ando en canoa en cada salivazo que usted me confunde con Vito Dumas, el navegante solitario. Por fin arrancamos, y entonces sí que corrió el aire, que era como tomarse el baño en la ola de la sopa, y uno almorzaba un sándwich de chorizo, otro de su arrolladito de salame, otro de su panetún, otro de media botella de bascolet, y el de más allá la milanesa fría, pero más bien todo eso vino a suceder otra vuelta, cuando nos fuimos a Ensenada, pero como yo no concurría, más gano si no hablo. No me cansaba de pensar que toda esa muchachada moderna y sana pensaba en todo como yo, porque hasta el más abúlico oye las emisiones en cadena, quieras que no. Todos éramos argentinos, todos de corta edad, todos del sur, y nos precipitábamos al encuentro de nuestros hermanos gemelos, que en camiones idénticos procedían de Fiorito y de Villa Domínico, de Ciudadela, de Villaluro, de la Paternal, aunque por Villa Crespo pulula el ruso, y yo digo que más vale la pena acusar su domicilio legal en Tolosa Norte. ¡Qué entusiasmo partidario te perdiste, Nelly! En cada foco de población muerto de hambre se nos quería colar una verdadera avalancha que la tenía emberretinada el más puro idealismo, pero el capo de nuestra agarrada, Garfunkel, sabía repeler como corresponde ese farabutaje sin abuela, máxime si te metes en el coco que entre tanto más calzones patentado, bien se podía emboscar un quinta columna como Luz, de esos que antes que usted dé a la vuelta al mundo, en 80 días me lo convencés que es una costra y el monstruo un instrumento de la compañía de teléfono. No te digo niente de más de un cagastume que se acogía esas purgas para darse de baja en el confusionismo y repatriarse a casita lo más liviano. Pero embromate y confesá que de dos chichipíos el uno nace descalzo y el otro con patín de munición, porque vuelta que yo creía descolgarme del carro era patada del señor Garfunkel, que no es de los que portan la piojosa de puro adorno. Le tenía prohibido al camionero sujetar la velocidad, no fuera algún avivato a ensayar la fuga relámpago. Otro gallo nos cantó en Quilmes, donde el costraje obtuvo permiso para desentumecer los callos planteles, pero ¿quién tan lejos del pago iba a desapartarse del grupo? Hasta ese momento, dijera Sopio su mamá, todo marchó como un dibujo.
pero el nerviosismo cundió entre la merza fresca cuando el trompa, vulgo Garfunkel que le dicen, nos puso blandos al tacto con la imposición de deponer en cada paredón el nombre del monstruo, para ganar de nuevo el vehículo, a velocidad de purgante, no fuera algún cabreira a cabriarse y a venir Calveira pegándonos. Cuando sonó la hora de la prueba empuñé el bufoso y bajé resuelto a todo, Nelly, ancha a venderlo por menos de 3 penzolanos. Pero ni un solo cliente asomó el hocico y me di el gusto de garabatear en la tapia unas letras frangolo, que si invierto un minuto más, el camión me da el esquinazo y se lo traga al horizonte rumbo al civismo, a la aglomeración, a la fratelanza, a la fiesta del monstruo. Como para aglomeración estaba el camión cuando volví hecho un queso con camiseta, con la lengua afuera. Se había sentado en la retranca y estaba tan quieto que solo le faltaba el marco artístico para hacer una foto. A Dios gracias formaba entre los nuestros el gansoso Tabacman, más conocido como Tornillo Sin Fin, que es el empedernido de la mecánica. Y a la media hora de buscarle el motor y de tomarse toda la bils de mi segundo estómago de camello, que así yo pugno que le digan siempre a mi cantimplora, se mandó con toda la franqueza su "a mí que me registren", porque el Fargo a las claras le resultaba una firma ilegible. Bien me parece tener leído en alguno de esos kioscos fetentes que no hay mal que por bien no venga, y así Tata Dios nos facilitó la bicicleta olvidada en contra de una quinta de verdura, que a mi ver el bicicletista estaba en proceso de recauchutaje, porque no asomó la fosa nasal cuando el propio Garfunkel le calentó el asiento con la culata. De ahí arrancó como si hubiera olido todo un cuadrito de escarola, que más bien parecía que el propio Sopi o su mamá le hubiera munido el upite de un petardo fumanchú. No faltó quien se aflojara la faja para sonreírse al verlo pedalear tan garufiento, pero las 4 cuadras de pisarles los talones lo perdieron de vista, causa que el peatón, aunque se habilita las manos con el calzado Pecus, no suele mantener su laurel de invicto frente a Don Bicicleta. El entusiasmo de la conciencia en marcha hizo que en menos tiempo del que vos, gordeta, invertís en dejar el mostrador sin factura, el hombre se despistara en el horizonte, para mí que rumbo a la cucha, a Tolosa. Tu chanchito te va a ser confidencial, Nelly. Quien más quien menos yo pedaleaba con la comezón del gran Spiantuchen, como yo no dejo de recalcar en las horas que el luchador viene enervado y se aglomeran los más negros pronósticos, despunta el delantero fenómeno que marca gol. Para la patria, el monstruo. Para nuestra merza en franca descomposición, el camionero. Ese patriota que le sacó el sombrero se corrió como patinada y paró en seco al más avivato del grupo en fuga. Le aplicó súbito un mensaje que al día siguiente, por los chichones, todos me confundían con la yegua tubiana del panadero. Desde el suelo me mandé cada hurra que los vecinos incrustaban el pulgar en el tímpano. De mientras, el camionero nos puso en fila inda a los patriotas, que si alguno quería desapartarse, el de atrás tenía carta blanca para atribuirle cada patada en el culantro que todavía me duele sentarme. Calculate, Nelly, qué tarro el último de la fila, nadie te yoteaba la retaguardia. Era, cuando no, el camionero, que nos arrió como a concentración de piplanos hasta una zona que no trepido en caracterizar como de la órbita de Don Bosco, vale, de Wilde. Ahí la casualidad quiso que el destino nos pusiera al alcance de un ónibus rumbo al descanso de Hacienda de la Negra, que ni llovido por Baigorri. El camionero, que se lo tenían remanchado al guardaconductor, causa de haber sido los dos, en tiempos heroicos del zoológico popular de Villadomínico, mitades de un mismo camello, le suplicó a ese catalán de que nos deportara. Antes que se pudiera mandar su suba a su bizarreta de práctica, ya todos engrosamos el contingente de los que llenábamos el vehículo, riéndonos hasta enseñar las vegetaciones, del puntaje senza potencia que, por razón de quedar cola, no alcanzó a incrustarse en el vehículo, quedando, como quien dice, vía libre para volver, sin tanta mala sangre, a Tolosa. Te exagero, Nelly, que íbamos como en ónibus, que sudábamos propio como sardinas, que si vos te mandás un vistazo, el señoras de Berazategui te viene chico, las historietas de regular interés que se dieron el curso. No te digo niente de la olorosa que cantó por lo bajo el Tano Potasman, a la misma vista de Sarandí, y desde aquí lo aplaudo como un cuadrumano a Tornillo Sin Fin, que en buena ley se vino a ganar un medallón de vero desopilante, obligándome bajo amenaza de tincazo en los quimbos a abrir la boca y cerrar los ojos. Broma que aprovechó sin un desmayo para enllenarme las entremuelas con la pelusa y los demás producidos de los fundillos. Pero hasta las perdices cansan, y cuando ya no sabíamos lo que hacer, un veterano me pasó la cortaplumita y las empuñamos todos a una para más bien dejar como colador el cuero de los asientos. Para despistar, todos nos reíamos de mí. En después nos faltó uno de esos vivancos que saltan como pulgas y vienen incrustados en el asfáltico, cosa de evacuarse del carromato antes que el guardaconductor sorprendiera a los desperfectos. El primero que aterrizó fue Simón Tabacman, que quedó propio ñato con el culazo.
Muy luego, Fideo Sopi o su mamá. Por último, aunque reviente de la rabia, Rabasco. Acto continuo, Espátola, dopo, el vasco speciale. En el itinerario, Morpuggo se prestó, por lo bajo al gran rejunte de papeles y bolsas de papel, idea fija de acopiar elemento para una fogata en forma, que hiciera pasto a las llamas de Brockway, propósito de escamotear a un severo examen la marca que dejó la cortaplumita. Pirosanto, que es un gangoso sin abuela, de esos que en el bolsillo porta menos pelusa que fósforos, se dispersó en el primer viraje, para evitar el préstamo de rancherita, no sin comprometer la fuga, eso sí, con un cigarrillo volcán, que me sonsacó de la boca. Yo, sin ánimo de ostentación y para darme un poco de corte, estaba ya frunciendo la jeta para debatir la primera pitada cuando el pirosanto, de un saque, capturó el cigarrillo, y Morpuggo, como quien me dora la píldora, acogió el fósforo que ya me doraba los sabañones y metió fuego al papelamen. Sin tan siquiera sacarse el rancho, el Fuji o la galera, Morpuggo se largó a la calle, pero, panza y todo, lo madrugué y me tiró un rato antes, y así pude brindarle un colchón, que amortiguó el impacto y casi me desfonda la buzarda con los 90 kilos que me acusa. Sandié, cuando me descalcé esta boca los tamagunces hasta la rodilla de Manolo M. Morpuggo, el ónibus ardía en el horizonte, mismo como el espiedo de Perocio, y el guardaconductor propietario lloraba dele que dele ese capital que se volvía humo negro. La barra, siendo más, se reía pronto, lo juro por el monstruo, a darse la fuga, si se irritaba el ciervo. Tornillo, que es el bufo tamaño mole, se le ocurrió un chiste que al escucharlo vos con la boca abierta, vendrás de gelatina con la risa. Atenti, Nelly. Desemporcate las orejas, que ahí va. 1, 2, 3 y ¡pum!, dijo. Pero no te vuelvas a distraer con la espiantacaca que le guiñás el ojo. Que el ónibus ardía como el espiedo de Perocio. Yo estaba lo más campante, pero la procesión iba por dentro. Vos, que cada parola que se me cae de los molares la grabás en los sesos con el formón, tal vez hagas memoria del camionero, que fue medio camello con el del ónibus. Si me entendés, la fija que ese cachascán se mandaría cada alianza con el lacrimógeno para punir nuestra fea conducta estaba en la cabeza de los más linces. Pero no temás por tu conejito querido. El camionero se mandó un enfoque sereno y adivinó que el otro, sin ónibus, ya no era un oligarca que vale la pena romperse todo. Se sonrió como el gran bonachón que es. Repartió, para mantener la disciplina, algún rodillazo amistoso, aquí tenés el diente que me saltó y se lo compré después para recuerdo, y cierra en filas y paso redoblado, mar. Lo que es la adhesión. La gallarda columna se infiltraba en las lagunas anegadizas, cuando no en las montañas de basura que acusan el acceso a la capital, sin más defección que una tercera parte, grosso modo, del aglutinado inicial que zarpó de Tolosa. Algún inveterado se había propasado a medio encender sus cigarrillos salutaris, claro está, Nelly, que con el visto bueno del camionero. Qué cuadro para ponerlo en colores. Portaba el estandarte, espátola, con la camiseta de toda confianza sobre las demás ropa de lana. Lo seguían de a 4 en fondo, tornillo, etc. Serían recién las 19 de la tarde cuando al fin llegamos a la avenida Mitre. Morpuggo se rió todo de pensar que ya estábamos en Avellaneda. También se reían los bacanes, que a riesgo de caer de los balcones, vehículos y demás bañeras, se reían de vernos a pie, sin el menor rodado. Felizmente Babugli en todo piensa y en la otra banda del riachuelo se estaban derrumbando unos camiones de nacionalidad canadiense que el instituto, siempre atenti, adquirió en la calidad de rompecabezas en la sección de demoliciones del ejército americano. Trepamos como el mono a un okaki y entonando el adiós que me voy llorando, esperamos que un loco del ente autónomo, fiscalizado por Tornillo sin fin, activara la instalación del motor. Suerte que Rabasco, a pesar de esa cara de fundillo, tenía cuña con un guardia del monopolio y, previo pago de boletos, completamos un bondi eléctrico que metía más ruido que un solo gaita. El bondi talán talán agarró para el centro. Iba superbo como una madre joven que, soto a la mirada del babo, porta en las panzas las modernas generaciones que mañana reclamarán su lugar en las grandes meriendas de la vida. En su seno, con un tobillo en el estribo y otro sin domicilio legal, iba tu payaso querido, iba yo. Dijeron observador que el bondi cantaba, hendía el aire, impulsado por el canto, los cantores éramos nosotros. Poco antes de la calle Belgrano la velocidad paró en seco desde unos 24 minutos. Yo transpiraba para comprender y anche por la gran turba como hormiga de más y más automotores que no dejaba que nuestro medio de locomoción diera materialmente un paso. El camionero rechinó con la consigna «¡Abajo, chichipíos!» y ya nos bajamos en el cruce de Tacuarí y Belgrano. A las 2 o 3 cuadras de caminarla se planteó sobre tablas la interrogante.
El garguero estaba reseco y pedía líquido. El emporio y despacho de bebidas Puga y Galaj ofrecía un principio de solución. Pero te quiero ver, Escopeta, ¿cómo abonábamos? En ese vericueto, el camionero se nos vino a manifestar como todo un expeditivo. A la vista y paciencia de un perro dogo, que terminó de verlo al revés, me tiró cada zancadilla delante de la merza hilarante, que me encasqueté una rejilla como un sombrero hasta el nazute, y del chaleco se rodó la chirola que yo había rejuntado para no hacer tan triste papel cuando cundiera el carrito de la ricota. La chirola engrosó la bolsa común del camionero. Satisfecho mi asunto, pasó a entender a Sousa, que es la mano derecha de Gouvea, el de los pegotes Pereira, ¿sabes? Que vez pasada se impusieron también como la tapioca científica. Sousa, que vive para el pegote, es cobrador del mismo, y así, no es gracia que dado vuelta pusiera en circulación tantos biglietes de hasta 0,50 que no habrá visto tantos juntos ni el loco Calcomanía, que marchó preso cuando aplicaba la pintura mondongo a su primer bigliete. Los de Sousa, por lo demás, no eran falsos, y abonaron contantes y sonantes el importe neto de los chisotis, que salimos como el que puso seca la mamá Juana. Cuando cacha la guitarra se cree Gardel. Es más, se cree Gotuso. Es más, se cree Garófalo. Es más, se cree Gigante y Tomasoni. Guitarra, propio no había en ese local, pero a vos le dio la Dios pampa mía, y todos los coreamos y la columna era un solo grito. Cada uno, malgrado su corta edad, cantaba lo que le pedía el cuerpo, hasta que vino a distraernos un sinagoga que mandaba respeto con la barba. A ese le perdonamos la vida, pero no se ocurrió tan fácil otro de formato menos, más manuable, más práctico, de manejo más ágil. Era un miserable de 4 ojos, sin la musculatura del deportivo. El pelo era colorado, los libros bajo el brazo y de estudio. Se registró como un distraído, que cuasi llevaba por delante a nuestro abanderado, el Espátola. Bonfirraro, que es el chinche de los detalles, dijo que él no iba a tolerar que un impune desacatara el estandarte y foto del monstruo. Ahí nomás lo chumbó al nene Tonelada, de apelativo Cañazo, para que procediera. Tonelada, que siempre es el mismo, me soltó cada oreja que la tenía enrollada como el cartucho de los manices, y cosa de caerle simpática a Bonfirraro, le dijo al rusovita que mostrara un cachito más de respeto a la opinión ajena, señor, y saludarla a la figura del monstruo. El otro contestó con el despropósito que él tenía su opinión. El nene, que las explicaciones lo cansan, lo arrempujó con una mano que si el carnicero la ve, se acabó la escasez de carnaza y el bife de chorizo. Lo empujó a un terreno baldío, de esos que en el día menos pensado levantan una playa de estacionamiento, y el punto vino a quedar contra los 9 pisos de una pared senza finestra ni ventana. De mientras, los traseros nos presionaban con la comezón de observa y los de la fila cero quedamos como sándwiches de salame entre esos locos que pugnaban por una visión panorámica y el pobre quimicointas acorralado que, vaya usted a saber, se irritaba. Tonelada, atento al peligro, reculó para atrás y todos nos abrimos como abanico dejando al descubierto una cancha de tamaño de un semicírculo, pero sin orificio de salida, porque de muro a muro estaba la merza. Todos bramábamos como el pabellón de osos y nos rechinaban los dientes, pero el camionero, que no se le escapa un pelo en la sopa, palpitó que más o menos de uno se estaba por mandar en mente su plan de evasión. Chiflido va, chiflido viene, nos puso sobre la pista de un montón aparente de cascote que se brindaba al observador. Te recordarás que esa tarde el mómetro marcaba una temperatura de sopa, y no me vas a discutir que un porcentaje nos sacamos el saco. Lo pusimos en de guardarropa al pibe Saulino, que así no pudo participar en el apedreo. El primer cascotazo lo acertó de puro tarro, Tabacman, y le desparramó las encías, y la sangre era un chorro negro. Yo me calenté con la sangre y le arrimé otro viaje con un cascote que le aplasté la oreja, y ya perdí la cuenta de los impactos, porque el bombardeo era masivo. Fue sopilante. El jude se puso de rodillas y miró al cielo, y rezó como ausente en su media lengua. Cuando sonaron las campanas de Montserrat se cayó, porque estaba muerto. Nosotros nos desfogamos un rato más, con pedradas que ya no le dolían. Te lo juro, Nelly, pusimos el cadáver hecho una lástima. Luego, Morpurgo, para que los muchachos se rieran, me hizo clavar la cortaplumita en lo que hacía las veces de cara. Después del ejercicio que acalora, me puse el saco, maniobra de evitar el resfrío, que por la parte baja te representa 0,30 en genioles. El pescuezo lo anudé en la bufanda que vos surciste con tus dedos de hada, y acondicioné las orejas soto el chambergolino, pero la gran sorpresa del día la vino a detentar Pirosanto, con la ponenda de meterle fuego al rejuntapiedras, previa realización en remate de anteojos y vestuario. El remate no fue suceso. Los anteojos andaban misturados con la viscosidad de los ojos y el lambo era engrudo con la sangre.
También los libros resultaron un clavo, por saturación de restos orgánicos. La suerte fue el camionero, que resultó ser Grafianche. Pudo rescatarse su reloj del sistema ROSC sobre 17 rubíes, y Bonfirraro se encargó de una cartera Fabricant, con hasta 9 pesos con 20 y una instantánea de una señorita profesora de piano, y el otario Rabasco se tuvo que contentar con un estuche de Bosch para lentes y la lapicera Fuente Plumex, para no decir nada del anillo de la antigua casa Poblavsky. Presto, Gordeta, quedó relegado al olvido ese episodio callejero. Banderas de boitano que tremolan, toques de clarín que vigoran, doquier la masa popular, formidable. En la Plaza de Mayo nos arengó la gran descarga eléctrica que se firma Dr. Marcelo N. Frogman. Nos puso en forma para lo que vino después, la palabra del monstruo. Estas orejas la escucharon, Gordeta, mismo como todo el país, porque el discurso se transmite en cadena.